Gracias por nuevamente darnos la oportunidad de entrar a sus hogares con una enseñanza más en esta noche de sábado. Y bueno, estamos culminando una semana más de cuarentena, pero con la bendición de Dios hemos tenido su provisión, no nos ha faltado lo necesario. Y, Así es. y bueno, queremos, así como nos hemos duchado, nos hemos alimentado, descansado, reposado, trabajado y le hemos dado oportunidad al alma y al cuerpo de hacer sus actividades, pues al espíritu también hay que alimentarlo. Así es. Entonces, queremos en esta noche traerles una enseñanza más acerca de este tema que es muy apasionante, que es el arrebatamiento de la iglesia. Correcto. Entonces, vamos a continuar con aquello. La anterior enseñanza dimos ciertos detalles acerca de este acontecimiento profético que la iglesia estamos esperando. Y entonces, en base a aquello, vamos ahora a dar muchísimas más pautas de aquello. No, este programa no se termina o con este programa se termina el tema, o sea, vamos a ir poquito a poco y esa es la idea, no ir de corrido porque entendemos que muchos de los que nos están escuchando pueden entender el tema, otros tal vez no estén familiarizados con aquello. Entonces, para los que saben del tema, pues paciencia para con los que no tienen mucho conocimiento de aquello. Y Perfecto. básicamente es este tipo de enseñanza el que está llamado a, a sobrellevar o poner eso, en esos vacíos este tipo de doctrina. ¿Sí? Entonces, Javi, Entonces, ¿cómo vamos? ¿Qué tal tu día? ¿Cómo has pasado? sí, buenas noches, Lutito. Buenas noches con todos. Bienvenidos nuevamente a este capítulo sexto, donde vamos a seguir tratando el tema del arrebatamiento. Y sin más preámbulo, pues, Luchito, vamos a considerar las principales diferencias justamente que separan de lo que se significa el arrebatamiento con lo que es la segunda venida de Cristo aquí a la tierra. Eh, Haciendo un contexto, cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó, conforme lo que dicen las Escrituras en Primera de Corintios, capítulo 5, los primeros 4 versículos. Este es el evangelio que predicamos. Entonces, bajo este principio de la palabra de Dios, establecemos un punto de partida, que cuando Jesucristo justamente fue llevado al cielo, al tercer cielo, justamente donde vino, se sentó a la diestra de la majestad de nuestro Dios Todopoderoso. Y desde allí intercede por nosotros. Jesucristo es el único mediador entre los Dios y los hombres. Y asimismo, como subió al cielo, como bien lo leímos, ¿no? En el Evangelio de Juan, capítulo 14, los versículos 2 y 3. Si de pronto nos ayudas, por favor, Luchito. Con mucho gusto. Juan capítulo 14, versículos 2 y 3. Sí, por favor. Dice así la palabra de nuestro Dios. Versión Reina Valera. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así Amén. no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y se me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Perfecto. Vamos a decir dos sinónimos justamente de la palabra arrebatamiento. El primero es recoger, irnos con el Señor. El Señor viene por su pueblo, viene por su iglesia, viene por la iglesia de Jesucristo, justamente la que está sin mancha, ni arruga, ni cosas semejantes. Por esa iglesia es la que viene el Señor, por aquellos que viven en santidad. ¿A qué me refiero con aquellos que viven en santidad? Porque dice la palabra de Dios, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual
nadie verá al Señor. ¿Y qué es vivir en santidad? Significa ya no volver a pecar, significa ser personas completamente espirituales, que Dios quiera eso, ¿verdad? Pero todavía nos equivocamos, todavía tenemos tropiezos y pecamos. ¿Qué es la idea de llevar a santidad? Llevarnos al seno del Señor y estar con Él, caminar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Entonces, arrebatamiento es eso. Viene por un pueblo santo a llevárselo. Ese es otro sinónimo de la palabra, justamente arrebatamiento. Entonces, aquí entendemos que el Señor viene por su iglesia y que esto quede grabado en nuestros corazones y en nuestras mentes. Que nosotros no esperamos la segunda venida del Señor, sino el arrebatamiento. Y el arrebatamiento, donde el Señor nos recoge, está separado de su segunda venida justamente por un lapso de 7 años. Estos 7 años en la tierra va a sufrir gran tribulación. Se va a manifestar el hombre de pecado, el anticristo, y establecerá un gobierno mundial, una sola moneda, una sola religión, y hará la paz del pueblo judío con el pueblo árabe, llamémoslo así. Pero a los 3 años y medio quebrantará el pacto de paz y empezará la persecución al pueblo de Israel. Entonces, sigamos viendo las diferencias que hay entre arrebatamiento y segunda venida de Cristo. La importante es, como ya les anuncié anteriormente, que el arrebatamiento viene por su iglesia, el Señor Jesucristo, desciende a las nubes del cielo y allí nos encontraremos con Él. La segunda venida de Cristo viene por su pueblo y los recogerá de todos los rincones de la tierra porque fueron esparcidos justamente por la persecución del anticristo. Otra diferencia que debemos tomar en cuenta es que el arrebatamiento va a ser instantáneo, en fracciones de segundo, porque el Señor nos transformará en un abrir y cerrar de ojos. Luchito, ayúdanos por favor, 1 Corintios capítulo 15, el verso 52. Ahí justamente nos dice que este acontecimiento será instantáneo. Dice así: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Transformados. Perfecto. Gracias, Luchito. Entonces aquí entendemos cómo el Señor va a venir por su iglesia. Va a ser repentinamente, en el tiempo que nos demoramos en parpadear. Y el tiempo de venida por su pueblo no será repentino, será después de un periodo de 7 años. Como lo decíamos anteriormente, es la última semana de la profecía de las 70 semanas de Daniel el profeta, tal como está en el libro que lleva su nombre, Daniel. Otra gran diferencia es que viene desde el cielo por nosotros, nos recoge. ¿Y qué hace en cambio con el pueblo de Israel? Regresa con su iglesia, con nosotros, a destruir al anticristo, al falso profeta, y gobernaremos con él en la tierra justamente como reyes y sacerdotes del Dios Todopoderoso durante 1000 años. Sí, entonces estas son las principales características que reflejan lo que es el arrebatamiento propiamente dicho y de lo que compete a la segunda venida de Cristo. Saca a su iglesia de la tierra
para que no sufra este periodo de la gran tribulación, pero será un tiempo de prueba grande para el pueblo judío. Como lo dice la palabra de Dios, será el tiempo de aflicción de Jacob. Así lo menciona. Y bien, entonces particularizando esto ya, podemos ver el significado de lo que dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, los versos del 13 al 17. Y aquí vamos a encontrar una palabra muy particular que dice el dormir. Vamos a ver a la luz de la palabra de Dios justamente qué es lo que distingue o significa propiamente dicho la palabra dormir. Te damos paso a ti, Luchito. Ayúdanos, por favor. Gracias, Javico. Pues sí, únicamente aumentar lo que acababas de decir, tanto hoy como ¿Correcto? en el anterior programa, que en el momento del arrebatamiento, la iglesia sube como la novia y después de Muy siete bien. años baja como la Como la esposa. esposa de Jesús, ¿ya? Perfecto. Gracias, Entonces, Luchito. Muy cuando bien se acotado. sube en el arrebatamiento, esos 7 años arriba son 7 años que van enmarcados en el tribunal de Cristo, la Muy boda bien. del Cordero y después sí, la segunda venida. ¿Ya? Entonces, son dos eventos que la Biblia los da claramente, visiblemente Lo los establece. menciona, Así los es. establece, esa es la palabra, y no hay una situación de confusión. Sin embargo, acá, como lo hemos dicho en otras ocasiones, no estamos para agredir a aquellas personas que son creyentes y que creen que la iglesia va a pasar por la tribulación o que va a ser sacada en medio de la tribulación, o incluso los otros que dicen que el arrebatamiento y la segunda venida son al mismo tiempo. Entonces, cada uno va a querer relucir Defender su su... pensamiento Así es. y está bien, ya. Sin embargo, como insisto, nosotros a la luz de la Biblia estamos demostrando que son dos eventos y con el transcurrir de las Separados. enseñanzas y de las exposiciones vamos a determinar nuestra posición y que dicho sea de paso, de una vez la aclaramos, es que nosotros creemos en un arrebato pretribulacional, antes de que empiece la tribulación, estos 7 años que menciona el libro de Daniel, que falta la última semana de cumplirse, la La iglesia última. será Semana. tomada. Entonces, con el devenir de los programas, como digo, vamos a ir exponiendo aquello y bíblicamente bibliografiando para que se sepa y nuestra postura hacerla. Y más que nuestra postura, lo que entendemos en la Biblia. Esa es la palabra. Perfecto. ¿Ya? Entonces, me dio la posta el Javi en Primera de Tesalonicenses 4, versículos del 13 al 15. Queremos dejar bastante clara esta situación para que se entienda lo que está hablando la Biblia. Entonces, Javi, si eres tan amable, ¿me puedes ayudar leyendo el 13, el 14 y el 15 de Primera de Tesalonicenses 4? Dice así la palabra del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Muchas Señor gracias. mismo, sí, exactamente. Continúa. Hasta ahí nomás, Federico, gracias. Entonces, vemos en estos tres versículos que es constante la palabra duermen, durmieron en él y durmieron. Así es. Esta palabra durmieron en profecía bíblica, que es lo que estamos analizando acá, se refiere a las personas que han muerto. Si nos basamos a las enseñanzas anteriores, a las exposiciones que hemos hecho, dijimos claramente en todas ellas lo que es la vida después de la muerte. Y no es que termina la vida cuando
se lo entierra al ser querido en un cementerio, sino que hay vida después de ese acontecimiento. Y Así es. entonces es exactamente de eso lo que aquí está hablando. Ahora, hay que puntualizar aquello y cuando se refiere a estos, los que duermen, son los creyentes en Cristo. Repito, lo que duerme, la Biblia cuando habla de dormir se refiere a los que creyeron en Jesús y eso es también para los que hemos nacido de nuevo. Si tú naciste de nuevo, si yo he nacido de nuevo, esto nos incluye a nosotros. Entonces, ¿qué va a pasar? Y esto ya lo dijimos en una enseñanza previa. Sin embargo, creo que es prudente refrescar esa memoria. Si tal vez no has tenido la oportunidad de revisar los videos anteriores, pues aquí haré una breve sinopsis. Cuando un hijo de Dios, un creyente en Jesús, uno que ha nacido de nuevo, que su espíritu nació de nuevo, si muere, ya sabemos qué pasa con él. Y voy a repetir aquello, el cuerpo al cementerio, el espíritu a Dios que lo dio y el alma, escúcheme bien, en el creyente va a la presencia de Dios y ya para hablar con propiedad va hasta el tercer cielo que es la morada de nuestro Dios. Así Y es. ahí está su alma, pero su cuerpo está acá en la tierra. Pero en el momento que leíamos en Primera de Corintios 15, 51 y 52, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, escúcheme, ese movimiento de el alma venir en fracción de segundo, tomar su cuerpo y salir nuevamente a las nubes, ese es el arrebatamiento de los que murieron, o aquí para hablar como está escrito, que durmieron en Cristo. Entonces, repito, suena la final trompeta, las almas que están en el tercer cielo, que creyeron y nacieron de nuevo, bajan, toman su cuerpo, lo que quede hecho polvo, eso no es asunto tuyo ni mío, cómo Dios lo haga, simplemente Así es. repetimos cómo va a ser, agarra ese cuerpo y sube con un cuerpo glorificado a las nubes, como ya lo vamos a leer en su momento en Tesalonicenses. Entonces, de eso quiero dar razón y poner bases, como siempre lo hemos dicho, para que se entienda con mayor claridad qué es el dormir. ¿Ya? Entonces, yo aquí traje varios versículos bíblicos que nos van a ayudar. Y si tienes, y espero que tengas una libretita, un esfero, un resaltador, pues hagámoslo, Javico. Entonces, vamos a Mateo capítulo 9, versículo 24, para hablar 9:24. Aquí lo tengo. de la hija de Jairo. Mateo capítulo 9, 24. 9, versículo 24, Mateo 9, 24. Perfecto. Eh, lo puedo leer desde 23. Dice, al entrar Jesús en la casa del principal, viendo que los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Correcto, entonces la palabra dormir está aquí, acuñada, duerme. Se refería a que había partido, había habido el desprendimiento que ya lo habíamos indicado en otra ocasión, que su cuerpo, si bien es cierto, estaba ahí, ahorita en la cama o en el lecho, o no sé dónde lo habrían tenido, su espíritu y su alma habían desalojado ese cuerpo, pero Jesús dice, no está muerta, sino que duerme. ¿Por qué? Porque era una creyente. Y esta palabra duerme también aplica para creyentes y para niños. Recuerde que la palabra es muy clara que dice que de los niños es el reino de los Reino de los cielos. cielos. Y aquí habla de una niña. Entonces, puntualmente hablemos que los niños duermen en Cristo, porque todavía por la connotación no hay pecado en ellos. Y aquí en el caso preciso de esta niña está en ese estado. Y entonces por eso se lo menciona. Pero ya vamos a ver a personas adultas que Jesús también aplica esa misma palabra. Para lo cual nos vamos a ir, por favor, Javi, a Primera de Tesalonicenses, no, ¿Ya? miento, Mateo 27:52. Discúlpame. No te preocupes. 27:52. Aquí está. Aquí está la palabra. Dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron.
Ujú. Entonces, mire que ya aquí está hablando de personas adultas o no hace diferencia, pero entendemos que son personas adultas que al estar en los sepulcros, dice que muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, regresaron a la vida. ¿Después de cuánto tiempo? No sé, si estuvieron, no nos dice aquel tiempo, pero ya Ok. nos muestra que hubo el dormir era de personas que creyeron y fueron resucitadas. En el momento preciso de la resurrección de Jesús Muy bien. ocurre este acontecimiento. ¿Ya? Entonces, ahora sí, vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 10. Versículo 10. Te leo. Dice A ver, así. Javi. ¿Quién murió por nosotros para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con él? También Ujú. dice esa palabra, ¿no? Entonces, mire, aquí nos está hablando acerca de precisamente aquello, sea que velemos, es decir, que estemos vivos o que hayamos dormido, viviremos juntamente con Él. Aquí agrupa a dos grupos redundando, unos que están velando, es decir, están vivos, y otros que son los que están durmiendo. Cualquiera Ujú. sea de las dos connotaciones, dice, vivamos juntamente con Él. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver en su momento, cuando hablemos exactamente del momento preciso del arrebatamiento, qué ocurre con un grupo y qué ocurre con el otro grupo, que aquí lo estamos puntualizando. Es uno los que están Perfecto. vivos y otros los que han muerto o durmieron creyendo en Jesús. Sí, Ahora, reforzamos la idea, Luchito, ¿qué te parece de que están velando? Que es gente que está justamente despierta, que está atenta, que está esperando aquel día de nuestro Señor. Porque si descuida ese asunto, puede quedarse de pronto. correcto. A ver, por favor, vamos a Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20. Primera de Para Corintios. quienes están conectando a nuestra exposición en este momento, estamos hablando de la connotación que tiene la palabra dormir con el evento del arrebatamiento. Entonces, ya hemos dado ciertos versículos, hoy queremos leer Primera de Corintios capítulo 15, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Allí está. Ajá, correcto. Mire que aquí está exponiéndonos que Cristo ha resucitado ¿de dónde? De los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Perfecto. Jesucristo, cuando murió, ya lo hemos expuesto en la cruz del Calvario, su cuerpo quedó ahí en la cruz, su espíritu cuando dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, y cuando le dijo al ladrón arrepentido, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, su alma bajó al centro de la tierra, para ser exactos, al seno de Abraham. Abraham, Pero de ahí él resucitó al tercer día, y entonces fue parte de como los dicen las que escrituras. durmieron. Sí, Ujú. sí me voy explicando. Entonces, esa palabra, nuevamente insisto, es una connotación del morir, pero bíblicamente y en profecía bíblica, que es lo que estamos estudiando en este aspecto y en este tema del arrebatamiento de la iglesia, insiste en las personas creyentes que durmieron en Cristo y también aplica para niños que han muerto, pero aquí los llama el dormir. Ahora, Javi, Sí, por favor, vamos, dime. tengo una acotación también, Luchito, que aporta mucho a este sentido de la palabra de la resurrección o el morir, el dormir que estamos justamente comparando. En Juan capítulo 11, el verso 25 nos dice así, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el 26, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ujú. Interesante. Sí. A ver, Javico, entonces vamos a leer ahí en ese mismo Evangelio de Juan los versículos ¿Ya? del 11 al 16.
donde se encuentra la narración que tú ya habías dicho Perfecto. acerca de Lázaro. Pero aquí Así vamos a dice, ver dicho del 11 al esto, les 16. dijo después nuestro amigo Lázaro, duerme, mas voy a despertarle. Hasta el Dijeron 16. entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que estaba hablando del reposo del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por ustedes de no haber estado allí, para que crean, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Ujú. Entonces, sabemos la historia que fue contada, narrada en este evangelio acerca de un buen amigo de Jesús. Y sabemos que lo mandan a llamar a Jesús, él se demora unos días más y cuando llega dice, no, ya se murió, ya está de 4 días. Y sin No es embargo, él dice, necesario. no, él únicamente duerme. Pero aquí nos aclara, la mismísima palabra nos lo dice. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. ¿Sí me Perfecto, explico? claro Entonces que sí. Jesús mismo hizo esa diferenciación. De los que creyeron en él, se les denomina que han dormido. Y por eso él mismo en los versículos que tú leías a sus hermanas le dijo, si crees y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá Morirá eternamente, eternamente. porque él es la resurrección Y y la la vida. vida. Amén. ¿Ya? Vamos a Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 30. Lo tengo. Como le he dicho, generalmente damos versículos para que se quede pero bien afianzado aquello y no haya después eh, problemas o inquietudes. Entonces estamos afianzando la palabra dormir en la Biblia y sobre todo en este tema de profecía bíblica. Por favor, Javico. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Duerme. Se refiere entonces, ya para ver si estamos en el hilo, se refiere a las personas que ya han muerto, pero la Biblia Han acá los fallecido. menciona que han fallecido y se les denomina que han dormido. Vamos por favor a Primera de Corintios 15:6. Solo 3 capítulos más adelante lo vamos a leer. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Aquí se refiere a cuando Jesús había resucitado. Acuérdese que si lo leemos, dice que estuvo 40 días después de su resurrección. Y dice que muchos de esos 500 hermanos que están ahí en la primera carta de Corintios, Pablo dice, muchos lo vieron. Y de esos 500 hermanos, muchos aún viven y otros ya duermen. Es decir, Duermen ya han muerto, pero creyendo en en Jesús. Cristo, Y en claro. este mismo capítulo, el versículo 18. ¿Qué dice el 18, Javi? Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Ujú. Y el 19 y el 20, Javi, por favor. Correcto. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Ya es del versículo que leíamos anteriormente, pero en el 18 nos habla de los que durmieron en Cristo, perecieron, es decir, Bien. están su cuerpo en el cementerio, su alma en el paraíso y su espíritu está en la presencia de Dios. Hemos hecho todo este análisis de la palabra dormir para que en su momento, Ujú. cuando empecemos a desarrollar aún más este tema, ustedes y nosotros podamos hablar el mismo lenguaje. Y por eso Correcto. te habrás dado cuenta, si nos has escuchado anteriormente, que siempre damos versículos que sustentan aquello para sobre ese fundamento continuar en la construcción de nuevos temas o conceptos. Entonces, con estos versículos hemos dado
claridad a la palabra dormir. Insisto, la palabra dormir describe a los niños que murieron en Cristo y dormir de los adultos que han creído en Jesús. ¿Sí? Amén. ¿Algo más que aportar, Javico, a esta palabra dormir? Sí, justamente los relatos que dice la palabra de Dios están específicos y son literales o aducen a que los que durmieron es que están descansando en el regazo de nuestro Señor Jesucristo. Y eso trae gran esperanza a nosotros, al pueblo creyente, porque dice, no sufrimos como los demás, quienes no tienen esperanza, pero nosotros sí, porque sabemos que algún día, tarde que temprano, regresará nuestro Señor Jesucristo para llevarnos a estar con Él para siempre. Correcto. Entonces, dicho esto, Javi, ¿te parece si avanzamos en este tema que, como hemos dicho, es un tema muy amplio y lo que Claro, queremos es ir poquito a poquito para que no se embote la cabeza y el conocimiento y después no se sepa ni lo uno ni lo otro? Entonces, paso a hemos paso, avanzado en el programa anterior, hoy estamos poniendo fundamentos, pero ya es necesario seguir continuar. avanzando, Así claro que que sí. aquí hago nuevamente el llamamiento a que si tú tienes alguna pregunta, por favor, con confianza en el espacio de comentarios, déjanos ahí tu pregunta y en el próximo programa, en la próxima exposición o enseñanza, nosotros con todo el tiempo del mundo podemos dar la respuesta a esa De inquietud requerida. o las inquietudes que existan. ¿Sí? Entonces, la pregunta que nos haríamos o que todo mundo se ha hecho, ¿qué es el arrebatamiento? Es Ujú. una pregunta que cae de madura, es algo que lo sabemos, que nos han dado nociones, es la primera vez que va a ocurrir, ya ocurrió, y entonces ahí es cuando tenemos que recurrir a qué? A la palabra de A la Dios. palabra de Dios, a la Biblia. Y entonces, en esta noche, junto con el Javi, queremos darles detalles de arrebatamientos anteriores al que tú y yo estamos esperando. ¿Por qué Sí. digo esto? Porque este arrebatamiento de la iglesia aglomera a varias personas, a muchísimas personas. Dios quiera que sean, no sé, miles de millones de personas las que sean arrebatadas en el momento que describe Tesalonicenses y Corintios. Sin embargo, la Biblia nos menciona que ya hubo tipos, dentro de la tipología se llama un tipo algo que es un espejo que se cumple en un tiempo y tiene un cumplimiento futuro. Y entonces en la Biblia nos dan ciertos eh, arrebatamientos que ya han pasado. El primero que menciona la Biblia está en el capítulo 5 del Génesis. Lo vamos a leer en el versículo 24. Vamos a ser muy puntuales para llegar a poder dar toda la enseñanza acá, Ujú. porque son Eso es así. algunos arrebatamientos los que vamos a ver. Con esto, insisto, lo que queremos es, perdón, dejar claro que el arrebatamiento no es nuevo, que el arrebatamiento no es algo que es descabellado, o como algunos dicen, o sea, en pleno siglo XXI, creyendo que van a salir por montones la gente, pues discúlpeme, si no cree en eso, pues yo sí creo en lo que dice la Biblia. Y ese cumplimiento tiene que darse. Algún día, no lo sabemos, algún día será. En un abrir y cerrar de ojos acontecerá aquello. Pero vamos a dar con estos ejemplos, nuevamente redundando, ejemplos de que ya ocurrieron tipos de arrebatamientos. ¿Qué nos dice, por favor, Génesis 5:24, Javi? Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque lo llevó Dios. Primer arrebatamiento que la Biblia lo documenta. Enoc, no nos habla mucho aquí de Enoc. Bueno, sabemos que Enoc es el padre de Matusalén, que es el ser humano que ha vivido muchos más años aquí en este planeta. Pero aquí, de manera puntual, nos dice, y desapareció porque le llevó Dios.
Sin embargo, en el libro de los Hebreos, vamos por favor al libro de Claro. los Hebreos, capítulo 11, versículo 5, nos va a dar un poco más de información acerca de Enoc. Así es. Por la fe, Hebreos Enoc 11:5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Si ven, ¿qué es lo que estábamos hablando? Yo decía hace 2 minutos atrás, estamos hablando de una tipología, y Enoc es un tipo tuyo y mío, o un tipo de la iglesia, si vamos a la parte grupal. Perfecto. ¿Por qué? Porque dice que fue traspuesto. Traspuesto es trasladar, poner de un De lugar un a lugar a otro, otro. y el arrebatamiento es precisamente eso. Para la iglesia, para los nacidos de nuevo, que estamos esperando en esta promesa bienaventurada, es levantarnos Amén. de aquí y llevarnos a la presencia de Dios. De ¿Para Dios. qué? Para entrar a ese magnífico evento que es el casamiento, la boda del Cordero con su novia, en este caso, que es la iglesia. Y aquí claramente lo pone y lo dice enfáticamente. Fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. ¿Quién lo hizo? Fue Dios. Acá Así es. igual, el mismo evento va a ser direccionado por Dios. Y entonces dice, y Por el Señor antes Jesús. que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado Agradado. a Dios. Si esa palabra agradada lo ponemos, o puede ser un sinónimo de santidad, que es lo que la iglesia hoy por hoy debe buscar, es una santidad, pues ten la certeza y la seguridad de que tú también vas a ser traspuesto, como lo habla la Biblia. Y aquí Así es. vemos un ejemplo. Ahora, digo también que es un tipo, ¿por qué? Porque de aquí, por favor, présteme la atención del caso. En el eh, momento de Enoch, él no estuvo muerto. Ojo con esto, no está muerto. Es llevado vivo, es Vivo. Esa es traspuesto la, vivo. Lo que puede pasar esa es la contigo y característica. conmigo, si es que tal vez estamos vivos aún, o que quita que si duermo yo y voy a la presencia de Dios en el momento del arrebatamiento, ya lo dije al iniciar esta enseñanza, mi alma viene, agarra mi cuerpo y sube con ese cuerpo glorificado. En el caso Perfecto. puntual de Enoch, fue vivo, llevado vivo, ¿ya? Entonces, decíamos que es un tipo de nosotros. Ahora, vamos a un segundo. ¿Te parece, Javi, si avanzamos en un segundo arrebatamiento que la Biblia lo registra? Y este Por está supuesto. en Segunda de Reyes, capítulo 2. Segunda de Reyes. Capítulo 2, versículo 11. Ok. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. El 12 también, Javi. ¿Cómo no? Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le dio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Ujú. Vemos entonces que aquí hay otro arrebatamiento. ¿Quién es en este caso el llevado en este acontecimiento? Es El profeta Elías. Elías. Ajá. Elías dice que subió al cielo en un torbellino y dice que después nunca más le vio. Nunca más. Entonces estuvo traspuesto, trasladado o arrebatado de un lugar a otro, A que otro. eso es lo que va a pasar con la iglesia. Sí, te va a parecer loco de ciencia ficción, que eso no existe, pues la misma Biblia lo dice y lo leíamos en su momento, que las cosas espirituales hay que discernirlas espiritualmente, pero si tú Exacto. aún no has nacido de nuevo y vives en el cuerpo natural, todo lo que estamos hablando acá, como la misma Biblia lo dice, te va a Me parecer parecerá locura. locura. Pero vemos entonces acá a la luz de la Biblia lo que estamos diciendo ya pasó. O sea, el arrebatamiento no es nuevo.
el arrebatamiento ya tiene su connotación y no es el único. A ver, Javi, si eres tan amable, Claro. vamos a leerlo. Primera de Corintios 15:20, que ya lo leímos hace un momento, pero aquí Así es. habla de quién. Vamos a decir. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Ajá, entonces hablamos de quién, de De Jesús, Jesucristo, mi de Señor. Jesús, y también sabemos, para no hablar de memoria, vamos por favor a Hechos capítulo 1, versículos del 1 al 10. Y lo vamos a leer todo para que tenga un contexto más global. Sí. Del Desde el 1 al versículo 10, 1, Javi. desde el versículo 1 me dijiste. Sí, del 1 al 10, Javi. Perfecto. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos los mandó a que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Hasta allí me Ujú. dijiste. Sí, Muchas gracias, Javi. Sí, hasta ahí. Es el episodio de la ascensión de Jesús. Y aquí lo que llama la atención o lo que nos debería conectar a otro momento es que dice, repito la última parte del 9, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus de sus ojos. ojos. ¿Y qué nos dice en Tesalonicenses? Que vamos a encontrarnos con Jesús El en Señor, dónde? en En una las nube, o nubes. una nube. Ajá. Entonces, mire que ya ocurrió, como digo, no es nuevo. Y ahí tiene cabida lo que el Javi leía al principio de Juan capítulo 14, los primeros 3 versículos. Jesús aquí se fue y les dice, voy pues a preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. ¿Con qué? Con un cuerpo glorificado. Y ya vamos a hablar de aquello. Acuérdese que Jesús aquí cuando resucitó tenía un cuerpo glorificado, el mismo cuerpo glorificado que se nos está prometido a ti y a mí. Si leemos Primera de Corintios capítulo 15 en su totalidad, vamos a encontrar toda esta verdad, pero en su Así es. momento hablaremos de aquello. Ahorita estamos Ok. dando nuevamente pautas de que el arrebatamiento ya ha existido, tipos de arrebatamiento ya existieron. Así es. Entonces, vamos con dos más para entrar a unos que serán diferentes. Vamos, por favor, por un instante a Segunda de Corintios capítulo 12, versículos del 1 al 4. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, entre paréntesis, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe.
que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Muchas gracias, Javi. Aquí estamos hablando de quién, de Pablo. De Pablo. Y cuando, no sé si ustedes le han prestado atención, pero yo lo he leído este pasaje no sé cuántas veces, pero sí han sido bastantes, ¿ya? Y entonces quiero que por un instante nos regresemos a Hechos capítulo 14, versículo 19 y 20, porque aquí les voy a mencionar una joya, una perla espiritual o una aclaración a través del Espíritu Santo para entender un poco la teología de Pablo y lo que dice Pablo acerca de el dormir o, como ya le hemos explicado, de la muerte en Cristo. Entonces, Javi, si lo puedes leer, 19 y 20 de Hechos 14. Por supuesto. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Gracias. Aquí Wow. Pablo es apedreado en Listra para poner un relato algo más claro y contextualizar. Estaba Pablo en su viaje misionero llevando el Evangelio y cuando empieza a predicarles, obviamente ninguno o no todos, para ser precisos, aceptaban el Evangelio, sino tenían cierto rechazo, o sea, no querían aceptarlo. Y aquí en esta ciudad de Listra, Pablo tuvo ciertos impases, ciertos inconvenientes que incluso llegaron a apedrearlo. Y cuando lo apedrean, y esto no está aquí en la Biblia, solo es una mera interpretación de quien ahora les está hablando, y con esto quiero únicamente que lo piensen, lo revisen, lo lean, si les parece que estoy en lo correcto, lindo, y si no, pues aquí no ha pasado nada y no hay lío. Lo único que yo le voy a mostrar acá es una interpretación de lo que yo veo. Entonces, aquí dice que lo apedrean. ¿Qué es apedrear? Partamos de ahí. ¿Qué es el apedrear? O sea, el Lapidarle, apedreamiento, si vamos arrojarle piedras. al Antiguo Testamento, ¿cuál era el fin de apedrearles, Javi? Justamente matarles, lanzarles piedras hasta que mueran. Listo, entonces acá en Listra no es que estaban diciendo, bueno, vamos a lanzarle piedras hasta que Salga corriendo. veamos qué pasa. El objetivo era que Matarlo. matar Matarlo. a Pablo. Digo esto, ¿por qué? Porque si leemos nuevamente 2 Corintios capítulo 12, yo pensaría que Pablo murió en este instante que está en Listra. Y es ahí que es arrebatado, como dice. Él mismo dice, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, pero fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y luego dice en el versículo 3, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Y entonces, préstele atención a lo que sigue. Donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Y como digo, esta es una mera interpretación mía, solo escúchela, si le parece, se apega y si no, pues siga creyendo lo que hasta ahora ha venido creyendo. ¿Ya? Yo creo que murió en ese instante, su espíritu, ya sabemos lo que pasó, y entonces él va allá. Y cuando dice acá que escuchó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar, él con, ¿qué decir? Con pruebas fehacientes, con, no sé, con el conocimiento que vio allá, viene y nos dice lo siguiente, y para que sea bibliografiado. Vamos rapidísimo a Efesios 1:21. Hoy va a tener mucho más claridad aquello a partir de esta interpretación. Efesios 1:21
Dice así, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se Perdón, nombra. Javi, no, me Claro, equivoqué. no te preocupes. Filipenses 1:21. Ah, ya. No hay Disculpen, problema. disculpen. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sígale, por favor, hasta el 23. Mas si el vivir en la carne resulta para mí un beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y el 24 dice, pero quedar en la carne es más necesario por Por causa causa de de Dios. vosotros. Así es. Entonces, hemos de haber escuchado, y no estoy diciendo que todo lo que se escucha hay que aceptarlo, hay que tomar con pinzas, pero hemos escuchado testimonios de personas que han vuelto estando Del ya más allá. muertos. Ya y dicen, no, si fue lo máximo, una cosa única, una cosa que no tiene cómo descifrárselo, cómo compartirlo, cómo, no hay las palabras, esa es la situación. Y entonces acá le pasa igualito, igualito, igualito a Pablo. Y entonces por eso digo, es una mera interpretación mía cuando dice que no puede expresar con palabras todo aquello. Y entonces me imagino yo, vuelvo, insisto, es mera interpretación mía que Jesús le dijo, mijo, yo tengo muchas cosas para ti y me es útil más abajo que acá, así que vaya. Y lo devolvió. Y por eso dice, por eso digo, es más, hay más énfasis en estas palabras. Dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí beneficioso de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es ¿Cuál es muchísimo mejor, mi- pero por el ministerio, dice, o por causa de ustedes, me es necesario quedarme. Y a la par vamos a leer 2 Corintios 5, del 6 al 9. Por favor, 2 Corintios 5, del 6 al 9. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos y no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. ¿Qué les parece? ¿Qué te parece, Javico, esto que ahorita acabo de mencionarlo? Es, como insisto, una mera interpretación mía. Yo creo que cuando lo apedrearon a Pablo, él murió no sé cuántos minutos y no sé, pero en el momento ese va al tercer cielo, observa, mira lo grandioso que es, pero como decía yo, mi hijo, usted me es útil aún por causa Por la obra, como él por mismo dice, nosotros. de la obra se regresa. Y entonces él puede dar fehacientemente, y hoy hay más, como digo, más Credibilidad a sus peso palabras. o credibilidad sus palabras cuando dice, podemos, cuando está en Tesalonicenses, en Corintios, perdón, cuando dice, nosotros podemos estar aún vivos y salir, como le ocurrió a él. Y por eso lo decía con tanta vehemencia. Entonces, Gaby, no sé Así si algo tienes que aportar a esto. es. Sí, eh, me alegra sumamente entender esta interpretación que estás dando a la palabra de Dios, porque en efecto, si después de ser lapidado Pablo, eh, parafraseemos, él fue llevado a la presencia del Señor y vio y escuchó cosas que no le es dado al hombre bajo ningún lenguaje, bajo ningún concepto poder describir lo que veía. Pienso yo, escuchó sonidos nuevos, vio colores nuevos, vio a los seres espirituales que viven allí, los ángeles del Señor. ¿Cómo serán estar en ese lugar donde la paz es absoluta? Entonces, digo, ¿qué es mejor? ¿Estar en la presencia del Señor o ver cómo se son transformadas las personas aquí en la tierra por la predicación del Evangelio? Entonces Pablo dice, me siento estrecho, no sé qué escoger.
Por mí es muchísimo mejor estar en la presencia del Señor, disfrutar de su compañía, de la luz que Él tiene para nosotros. Pero dice por causa de la obra, por causa de nosotros, por el amor que tiene Pablo por los que llegan a conocer a Jesucristo, pues vive en un estado apasionado, como deberíamos vivir la mayoría de nosotros, enamorados del Señor Jesucristo, no solo por lo que hace, sino porque sus promesas son reales. Correcto, entonces, como digo, esta es una mera interpretación mía. Aquí la Biblia dice que quedó como muerto. Pero Entonces me yo, gusta tu interpretación, Luchito, está bien. muchas gracias, pero no quiero que esto lo hagan doctrina, ni mucho menos crean que yo Así les es. No, estoy correcto. dando alguna otra enseñanza, sino es, o sea, Claro. yo, ¿por qué parto eso? Por todo lo que continúa diciendo Pablo. Por Para los mí, contextos, claro. el vivir es Cristo y el Y a morir, morir es una ganancia. ¿Por qué? Porque cuando yo claro. morí o dormí, me fui al tercer cielo y estuve todo lindo, pero ahí Jesús le dice, mijo, me eres más útil por ahora en el ministerio, vaya y predique. Y él Claro. regresa y por eso es, a ver, vamos Y a mira, leerlo justamente, nuevamente. justamente Luchito, antes de que lo leas, aquí, cuando tú dijiste, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mira que no utiliza el término y el dormir me es ganancia, porque si hubiera significado que se recostaba en su cama y se quedaba dormido. No está diciendo eso, está diciendo textualmente la palabra el morir en Cristo es ganancia. Muy buen punto. Y entonces ahora el versículo, dos versículos que afianzan la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, hoy con esta explicación lo vas a entender aún mejor o va a calar más profundamente. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17, Javi, por favor. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con autoridad, está diciendo, ¿no? Con voz de arcángel, con poder, y trompeta de Dios, la orden del Señor, dice, descenderá del cielo, y los muertos, y también utiliza esa palabra, mira, no dice los que durmieron en Cristo, dice los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que Ahí vivimos, póngale énfasis, perdón. claro, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, miren, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Ya, a eso es que es lo que quería llegar. Miren las palabras de Pablo, tal vez como lo escribe no es como lo estaría pronunciando o pensando. Él, solo voy a repetir el versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. ¿Por qué? Porque él ya lo pasó, ya lo vivió, ya lo, no sé qué otra, Experimentó, ya lo claro. experimentó. Ya, entonces, por eso digo que Pablo regresó y dijo, bueno, ya sabía que su presencia allá en el cielo iba a estar segurísima. Y entonces por eso es la forma como lo escribe. Ya nos quedan unos pocos arrebatamientos por tratar, pero ya que estamos en esto, démosle hilación a lo que estamos diciendo. No importa si el próximo programa hablamos de los otros arrebatamientos que están enumerados en la Biblia. Me parece bien. Pero ya yendo a lo conciso, al meollo en sí de estos dos versículos, hablemos un poco de los dos grupos que yo les mencionaba. Repetimos el versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Ojo, y los muertos en Cristo resucitan primero. ¿Cuáles son los muertos en Cristo, Javier? Hablemos de eso. ¿Cuáles son los muertos en Cristo? Cuando hablábamos de los que durmieron, los que creyeron en Jesús, y otra vez, imagínese esto, aquí está la cruz de Cristo. Antes de la cruz de Cristo, los justos del Antiguo Testamento iban al seno de Abraham, pero después de que Jesús resucitó, todas las personas que mueren creyendo en Jesús o duermen creyendo en Jesús, llegan a este punto. Ellos son los primeritos en resucitar en el momento del arrebatamiento. El primer grupo son entonces los que durmieron en Cristo. ¿Ya?
Y luego dice, resucitarán primero. Entonces hago el esquema imaginario. El alma de estas personas está en el paraíso, en el tercer cielo. Suena la trompeta final, sus almas bajan, agarran su cuerpo donde quiera que éste esté o como quiera que se encuentre, porque han pasado muchos años tal vez y ya solo es polvo, pero como decía al inicio de esta enseñanza, ese no es problema tuyo ni mío. Ese es asunto de Dios, cómo nos va a tomar en esos cuerpos y saldrá en ese cuerpo glorificado, Gloria. que es la misma estructura molecular del cuerpo de Jesús. Hasta ahí entonces los que resucitan primero son los que durmieron creyendo en Jesús. El segundo grupo es el que ahorita estamos, tú y yo, a Dios gracias, aún estamos vivos. Y entonces dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, Quedamos. seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, no siempre en las nubes, sino a su lado, quiere decir esta palabra. Entonces, el segundo grupo, hablemos, ya dijimos algo del primer grupo. El segundo grupo es nosotros, que ahorita estamos, digamos ahorita ocurre el arrebatamiento. ¿Qué pasa contigo y conmigo? Somos arrebatados, sin necesidad de haber muerto, sin necesidad de haber dormido creyendo en Jesús, somos arrebatados. Nuestro cuerpo es transformado, como lo dice Primera de Corintios capítulo 15. Pero aquí quiero que esto quede claro. Tanto el primer grupo como el segundo grupo llegan ¿a dónde? A las nubes. Llegan a las nubes para encontrarse con Jesús y esperar a Jesús. ¿Ya? Entonces, insisto en esto, son dos grupos, los que resucitan o baja su alma, agarra su cuerpo y llega con un cuerpo glorificado, y los que ahora estamos aquí vivos, y si no sé, tal vez ocurra el arrebatamiento antes de que durmamos en Cristo, pues nosotros somos transformados. Ahora, Javi, si eres tan amable, podemos ver Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52. Claro. Dice así, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Mire que es el mismo Pablo el que escribe en Tesalonicenses y es el mismo Pablo que escribe en Corintios. Ahora, aquí hay que hacer una aclaración. La primera carta de Tesalonicenses es la primera carta escrita por el apóstol Pablo. ¿Ya? Entonces, es ahí escrito en Tesalonicenses esa forma de verlo el arrebatamiento. Pero acá, cuando está hablando de la resurrección de los muertos, como decía, y te invito a que lo leas, todo el capítulo 15 de Primera de Corintios, encontraremos una riqueza espiritual única. Pero lo que quiero rescatar es esto. No todos dormiremos, lo que hablaba en Tesalonicenses, no todos vamos a morir. Ya, los que hayamos quedado son los que no hemos dormido, en el caso preciso de nosotros, que aún estamos con vida. Entonces dice, pero todos seremos transformados, los dos grupos, tanto el grupo de los que ya durmieron como los que aún estamos acá, vamos a ser ¿qué? Transformados. ¿Por qué? Porque en esta dimensión no podemos verle a Dios. En esta estructura molecular no le podemos ver a Dios, no podemos entrar a su presencia. Entonces tenemos que ser ¿qué? Transformados. Y aquí nos dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, abre y cierra tus ojos. En ese instante, ¿cómo lo hará? Insisto, no es problema tuyo y mío. Dios va a hacer, no sé cómo, pero lo va a hacer en un segundo, en una fracción de segundo, todo esto que estamos mencionando. Y después dice, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Javi, ¿algo más que acotar a esto? Sí, justamente cuando estábamos viendo lo que significa un tipo, debe tener un antitipo. El tipo del arrebatamiento de la iglesia, tomamos como ejemplos, como bien lo expusiste, a Enoc y a Elías. Ellos dos son figura
y sombra de las cosas que son para venir. Y justamente tengo el versículo bíblico en Hebreos capítulo 8, el verso 5, y lo leo. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira y haz las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Lo que él estaba haciendo se refiere al tabernáculo aquí en la tierra cuando estaba Israel en el desierto. Estaba haciendo algo que ya existía en el cielo. Entonces, cuando decimos un tipo, es la figura y sombra de lo que viene, de lo que se acerca. El arrebatamiento está cerca. Y también quería acotar justamente lo que decías, que seremos transformados en un cuerpo glorificado. Eso quiere decir que es un cuerpo celestial, quiere decir que es un cuerpo espiritual, totalmente regenerado, no tiene nada que ver con el cuerpo físico, el cual se deteriora, se envejece, se enferma. Y lo que nos dice el Señor en este sentido del cuerpo glorificado, pienso yo, también no lo voy a hacer una doctrina, es mi criterio, que el cuerpo que nosotros recibiremos será parecido al cuerpo con el que resucitó el Señor Jesucristo. Era un cuerpo glorificado, celestial, espiritual, porque cuando se encontró con los discípulos, ellos estaban encerrados en una casa. El Señor no es que fue y golpeó la puerta y dijo, déjenme entrar, sino que apareció en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Sí, eso es lo que tenía que acotarte. Gracias. Gracias, Javico. Y me robaste la idea, sin embargo, la voy a afianzar aún más. Vamos por favor al Evangelio de Juan, capítulo 20, donde en el Evangelio de Juan se nos menciona la resurrección de Jesús, pero hay unos detalles que no aparecen en los otros evangelios sinópticos. Correcto. Y entonces acá les voy a hacer la paráfrasis para... A ver, Javi, si eres tan amable, lo puedes leer hasta del 15 al 18 en primera instancia, del 15 al 18 de Juan 20. Ok. La palabra del Señor dice así. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Y el 18? Hasta allí. Ya, okay. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Eso pasa en primera instancia, pero mire que continúa en el Evangelio y encontramos a partir del versículo 26 y 27, Javi, del mismo Evangelio de Juan 20. Luego dijo a Tomás. No, el 26 y el 27. Ok, así dice. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Ajá. A ver, explico estos dos acontecimientos que, si le prestaste atención, como que hay una diferencia, y de hecho que sí. Dice en el versículo que leíamos primero, el 17, Jesús se encuentra con María y María quiere tocarlo, quiere abrazarlo. ¿Y qué le dice Jesús? No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios.
Y en la segunda acontecimiento, en la segunda escena, por decirlo así, dice 8 días después, estaban Correcto. otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y lo que llama la atención es lo siguiente. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. De este podríamos hacer sermones y sermones, pero lo que quiero llegar, puntualizar y explicar es lo siguiente. Jesús no se había presentado aún al Padre y es por eso que le dice, ratito, no me toques. Y después, cuando ya se presenta al Padre, nuevamente viene, entra a donde estaban reunidos, no toca, como tú decías, la puerta, sí, buenas tardes, Ujú. buenas noches, aquí he Permiso. venido a visitarles, sino Nada que así. entra. ¿Y qué es lo primerito que hace con Tomás? Le Tócame, muestra sus heridas. méteme, mete los dedos en mis manos y en mi costado. Entonces, vemos ahí o aclaramos el cuerpo glorificado de, Dios, de Jesús. En principio dijo, no me toques mujer hasta presentarme al Padre. Esta también es mera interpretación mía de que él le dijo, Padre, he hecho mi función, he hecho el plan que tú me enviaste, pero aún me queda eh, visitar nuevamente a mis seguidores, Discípulos, a eso sí. voy. Baja y entonces ahí le dice, meta los dedos y la mano en las manos y en el costado. Entonces, ese cuerpo glorificado, Javi, y no es ¿cómo se llama? Una interpretación, podemos decir enfáticamente que el cuerpo de Jesús va a ser el que nosotros vamos a tener. Un cuerpo no de fantasma. Ojo, que aquí no está hablando de fantasma. ¿Por qué digo esto? Porque acuérdense que si regresamos un poco, adelantamos un poco esto, dice que Él les preparó cuando estaba Pedro con los otros discípulos pescando y no pescaron nada y le dice, no, boten a la derecha. Y después dice que no podían ni sacar las redes por el peso que había. Cuando llegan a la orilla, Jesús dice que comió con ellos pan, con pescado, perdón, con miel. Entonces, nosotros vamos a tener ese cuerpo glorificado, no es de un fantasma. Y aquí, a la luz de la Biblia, podemos determinarlo. ¿Qué es lo que pasó con el cuerpo de Jesús? Y esa misma promesa, por eso digo, si leemos 1 Corintios capítulo 15, dice que esto mortal se vestirá de inmortalidad, que lo corruptible se volverá incorruptible. ¿Para qué? Para poder entrar a esa dimensión que con este cuerpo no lo podemos. Así que es ese cuerpo glorificado el que en el arrebatamiento de la iglesia lo vamos a recibir. ¿Sí? No sé, Amén. Javico, si hay algo más que acotar en este punto. No, lo has dicho todo. En realidad, el ejemplo es categórico y no requiere mayor comentario, porque lo que está dicho y la palabra de Dios lo asume es maravilloso. Correcto, entonces, en honor al tiempo, vamos a dejarlo acá. Nos quedaron unos ejemplos más de arrebatamientos que la Biblia los menciona. Entonces, Ajá. les ofrecemos para la próxima enseñanza, para la próxima disertación, hablar de esto y continuar poniendo más temas, o perdón, a este tema, cobijándolo, apañándolo un poco más para ir entendiendo el arrebatamiento de la iglesia. Pero mira, como decíamos, hemos dado pasitos cortitos pero seguros. Y no te preocupes que vamos a ir paso a paso. Y si es que hay alguna duda, por favor, en tus comentarios ponnos y a la luz de la Biblia daremos respuesta a aquello. Amén. Entonces, Javi, quedemos aquí. Vamos a hacer una oración y para lo cual te pido que le hagas una oración a nuestro Dios para dar por terminada la enseñanza en esta noche. Perfecto. Te amamos, Señor y Dios. Te damos gracias por el amor que tú tienes para nosotros. Sabemos que tú vienes por una iglesia santa, sin mancha, ni arruga, ni cosas semejantes. Que podamos, Señor, estar alerta, estar velando hasta el día de tu venida. Y como dice tu palabra, cuando ustedes miren las cosas que están sucediendo a su alrededor, levanten vuestra cabeza, porque su redención está cerca. Te damos gracias, Señor, porque pronto estarás viniendo
a recoger a tu iglesia, Señor. Bendito seas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por su atención, Javi. Nuevamente gracias por tu tiempo, por haber compartido esta enseñanza. Y bueno, si Dios no decide otra cosa, nos estaríamos viendo el día martes a las 8 de la noche. Y les pedimos a ustedes que no dejen de reunirse, de mirarnos, de escucharnos, que las enseñanzas que les traemos es sana doctrina para que ustedes crezcan y nosotros también lo poquito que sabemos, compartirlo. Entonces, hacerles la invitación de que compartan este video, compartan, si compartimos otras cosas que tal vez no son de edificación, hoy este video, si lo estás viendo y lo vas a acabar de ver, compártelo con tus amigos, con tus conocidos, con tus contactos. Y ahora sí hago aquí una cuña comercial. Visita nuestro canal de YouTube. El canal de YouTube es Lufra López. ¿Cómo suena? Lufra López. Y ahí encontrarán los videos que ya hemos hecho y en las próximas horas los subiré Entonces también compártanlos, denle like, suscríbanse, que de esa manera pues llegaremos a más personas para que escuchen estas verdades que están en la palabra de nuestro Dios. Amén. Sin más por ahora, nos despedimos, que el Dios de Israel les bendiga, les guarde y que mañana que empezamos una nueva semana, pues la bendición de Dios esté con cada uno de nosotros. Amén. Que el Dios de Israel les bendiga. Javi, un abrazo. Que les bendiga. Un abrazo, hermano. Bendiciones.